bueno, por último, para cerrar con broche de oro, a continuación les presento al licenciado Ulises Pérez Escamilla. Él es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es máster en Dirección y Administración de Empresas por ESADE Barcelona, España. Cuenta con la certificación en el Instituto de Desarrollo Organizacional de Ford Motor Company de Sao Paulo, Brasil. Ha sido generalista en recursos humanos de manufactura en operaciones en diferentes regiones del país. Está a cargo de la Dirección de Desarrollo e Implementación en todas las plantas de manufactura de Ford México, del cambio cultural, definición y adopción de valores. Y actualmente es gerente de recursos humanos de planta y estampado y ensamble de vehículos en Ford Cuautitlán. Nuevamente les confirmo que en este momento queda abierto el chat para que nos hagan llegar sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Les cedo entonces la palabra al licenciado Pérez para que inicie con su participación. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Nayeli, Vanessa, Esmeralda, muchas gracias por la invitación. Gustavo, Mónica, un placer escucharlos. Entonces, si quieren, vamos para allá con la presentación, por favor. El primer slide. Adelante, por favor. Estamos hablando todos ahorita de un nuevo futuro, una nueva realidad, un new normal, una nueva normalidad. ¿Qué es esto? Esto no es algo que salió de la noche a la mañana, sino fue algo que realmente se hizo ya patente y real porque nos empujó la pandemia. El COVID nos hizo aventarnos el piloto más grande que ha habido en la historia, no planeado en relación a cómo vamos a cambiar nuestros hábitos y nuestras formas de trabajo, ¿no? Nos empuja a innovar, nos empuja a reevaluar cómo producimos, cómo estamos distribuyendo, qué compramos, cómo consumimos. Ustedes se acordarán que al principio de la pandemia la gente compraba papel de baño y de repente se dio cuenta que debía haber comprado cerveza en lugar de papel de baño. Total, estamos reevaluando por todos lados qué estamos haciendo, cómo estamos produciendo, cómo estamos distribuyendo, cómo nos cuidamos. Ahorita ustedes pueden ver alguna película y de repente ven que se acercan para darse un beso, se abrazan y ya la piensas, dices, no, mejor no hay que hacerlo, ¿no? Y sobre todo cómo estamos trabajando, ¿no? Cualquier crisis nos hace apurar, nos hace reevaluar nuestros valores, tanto personales como familiares y muy específicamente de lo que estamos hablando ahorita en el área de trabajo, ¿no? En nuestras oficinas. Una crisis pone a prueba nuestra cultura. Una crisis va a definir qué tan sólida, qué tan cohesiva, qué tan adherida y homogénea es la cultura que tenemos en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Yo siempre he dicho que después del caos es cuando llega una calma en donde puedes romper paradigmas y ponerte a planear mucho más para adelante. A lo largo de la historia, yo creo que del mundo moderno, los últimos 2 siglos, han habido muchas crisis. Hubo crisis tecnológicas, ha habido varias crisis económicas muy fuertes, hemos tenido guerras importantes que han detenido el desarrollo tanto económico, político, social y sobre todo laboral, ¿no? Pero específicamente, esta crisis radica directamente en la persona. ¿Cuál es la importancia que tiene la persona en nuestro lugar de trabajo? Y sobre todo, ¿cuál es el valor de la persona? Podemos tener las empresas con la mayor tecnología desde el punto de vista de herramientas de producción, pero si no tenemos la capacidad, la cultura y el recurso humano, capital humano adecuado, puede que no funcione tan bien como alguna que tenga muy claro qué es lo que está haciendo, ¿no? El nuevo normal ha traído un montón de rupturas y de rupturas en general en todos los niveles, en todos los ámbitos de la vida de las personas. Por ejemplo, en la industria automotriz, solamente en el mes de mayo cayeron las ventas 42%, por ejemplo, ¿no? Y la industria automotriz, como la industria de la construcción, probablemente son industrias que siguen reclutando muchísima gente, el área de manufactura en general, ¿no?
La industria automotriz genera el 3.8 del Producto Interno Bruto del país. Se emplea más o menos a 980,000 personas directa e indirectamente, de las cuales dependen casi 3.6 millones de personas en el país. Entonces, aquí llegamos a una disyuntiva muy importante en este nuevo normal de qué tanto proteges la salud versus qué tanto proteges tu modo de vida, ¿no? Y esto se los voy a platicar mucho durante mi exposición. Es una línea bien delgadita, cuándo tenemos que regresar a trabajar versus qué tanto nos quedamos en casa en relación con esto, ¿no? Hablamos mucho en el nuevo normal de los siguientes 18 meses, que si se fijan casi siempre se habla de qué va a pasar los siguientes 18 meses. Hablan de los siguientes 18 meses porque es probable, y eso es lo que está diciendo el mundo científico, que en 18 meses podemos tener una solución, una vacuna para este virus, para esta pandemia. Pero la disrupción que ya hubo va a durar muchísimo más tiempo. Siguiente, por favor. Se ha generado un cambio cultural importantísimo en los últimos meses, yo diría en los últimos 6 meses más o menos, ¿no? A la derecha pueden ver un cuadro que está utilizando el Foro Económico Mundial. Yo les recomiendo mucho que entren para revisarlo. Están poniendo el COVID en medio, alrededor, qué son las partes específicas que está afectando: fuerza de trabajo, mercados financieros, comercio internacional, salud, infección, etcétera, y alrededor una serie de variables a las que está afectando. Entonces ustedes pueden entrar a este cuadro, ir viendo y buscando en cada uno de los puntos que está tocando ahí el Fondo Económico Mundial, cómo pega y qué podemos hacer como empresas, personas, familias para poder atacar cada uno de estos puntos. ¿Qué pasa en el mundo ahorita con esta situación, ¿no? Además de que traemos peinados tipo pandemia porque no podemos ir a cortarnos el pelo y que nuestra ropa está completamente decolorada porque estamos usando cloro para desinfectar absolutamente todo, va a haber un cierre de compañías minoristas, de restaurantes importantes. Pues puede ser que haya baja de precios, porque al tratar de sobrevivir estas empresas, pues van a tener que bajar sus precios. El consumo ha cambiado radicalmente. En estos últimos 3 meses y pico que por lo menos yo llevo en lockdown en mi casa, distanciado, han cambiado mis hábitos. Mi consumo va mucho más enfocado a cuestiones de alimentos. Consumo mucho menos en cuestiones de accesorios y de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver un cambio en el consumo a nivel mundial. ¿Qué va a pasar con los bancos? Van a empezar a ser menos rentables porque van a tener que usar más capital base, lo que implica que va a haber menos préstamos, lo que implica que va a haber menos inversión, lo que automáticamente implica que puede haber menos crecimiento, ¿no? Está habiendo una transformación digital impresionante, y ya lo dijeron Mónica y Gustavo en relación con lo que está pasando con las nuevas plataformas que están saliendo. Eh, cada vez más, cada vez con más uso, cada vez con más volumen de personas utilizándolos, ¿no? Las aerolíneas, los viajes, toda la parte de recreación, ahí va a haber también un problema muy grande. Además de que hay nerviosismo por viajar, por ejemplo, tiene que haber espacio entre las personas. Entonces eso va a implicar que las aerolíneas o van a quebrar o van a tener que fusionarse o van a tener que incrementar sus precios. En cuestión de educación, esto no es algo que yo creo que cambie de aquí a septiembre, en que supuestamente los niños pueden regresar a estudiar. Este es un tema que yo creo que va a durar los siguientes 3 años, en donde vamos a tener que empezar a mover el homeschooling, como le llaman, ¿no? El educar a la gente, a los niños en las casas, a ver la mejor manera de hacerlo, a acomodarnos en las familias para poder hacer esto. Actualmente el 90% de todos los niños que están en una educación básica, 90% en el mundo, no en el país, están haciendo escuelas de su casa según la UNESCO. Esto también va a afectar mucho desde el punto de vista de la economía. No hay muchos datos en México, y muchos de los datos que les voy a dar son o de países europeos, a veces asiáticos y mucho de Estados Unidos.
Pero, por ejemplo, solamente las universidades en el Reino Unido reciben 120,000 chinos, estudiantes chinos universitarios de China continental, que van a dejar de ir. Entonces ahí va a haber una pérdida más o menos de 30,000 empleos y una pérdida de más o menos 3,000 millones de dólares, lo que se va a dejar de ganar por este movimiento, eh, por, por la parte de la educación. Puede ser que haya buenas noticias también en relación con esto. Nunca es una buena noticia una pandemia. Hablo de una buena noticia desde la perspectiva que nuestra manera de pensar, nuestros paradigmas y nuestro enfoque hacia lo que nos rodea puede cambiar, ¿no? Y una de ellas es cómo estamos viendo y cuál es nuestra visión en relación con la ecología. Puede haber, ya hubo disminución durante todo el siglo, nunca había habido una disminución tan drástica en relación de niveles de dióxido de carbono, por ejemplo. Tenemos que redefinir también la parte de los eventos deportivos y culturales, en donde también se están perdiendo millones y millones de dólares. Eh, y bueno, la gente está tan preocupada y los gobiernos están tan preocupados por la salud de sus conciudadanos, dentro de sus países, que pues estamos dejando de tener estas tensiones globales, ¿no? Siguiente, por favor. Que es un poquito continuar con lo mismo. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Se está hablando ya no de tendencias específicas, sino de metatendencias. Es decir, no solamente es una tendencia que va a afectar el mercado rosa tenemos que hablar de metatendencias, de conjuntos de tendencias en donde se va a empezar a mover el mundo. Y son estas que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de tecnología, como les digo, se ha incrementado de una manera radical, que incluso hay una brecha entre lo que sabe la gente en los trabajos o en las universidades versus lo que la tecnología nos está trayendo. Solamente en startups de recursos humanos en el 2019, todavía cuando no había ni siquiera comenzado el coronavirus, se invirtieron 6.7 billones de dólares en startups en ese sentido, ¿no? Empresas como Amazon, que simplemente esa empresa tiene 500,000 de empleados a nivel mundial, ya tienen departamentos específicos que se llaman de People Tech. People Tech, que se refiere a qué persona indicada todo esto desde un punto de vista digital y tecnológico, cómo contrato a la persona indicada para la posición indicada en el momento indicado, ¿no? ¿Cómo garantizo que haya productividad? ¿Cómo garantizo que haya motivación en ese sentido? Tenemos también diferentes tipos de trabajos, por así decirlo. Ahora, no sé si han oído hablar del gig economy. eh, Uber Eats, Rappi, Corner Shop. Ya el trabajo no es un lugar, el trabajo es una actividad para generar un ingreso. Entonces, la manera en la que estamos viendo y concibiendo el trabajo va cambiando. Esa es la evolución que tiene que tener el capital humano después de esta pandemia. Ahora, tenemos muchos problemas, lo comentaban Gustavo y Mónica, no quiero redundar en eso, en relación al desempleo que está habiendo, ¿no? Y ahí yo creo tres puntos esenciales en esta parte del futuro del trabajo que estoy diciéndoles que son importantes. Número uno es el personal que trabaja en operaciones, el personal hourly, el personal que gana por semana, porque tienen menos movilidad profesional, por ejemplo, ¿no? Otro problema que creo que vamos a enfrentar es la parte de los estudiantes que se están graduando, que están recién graduados. Incluso ya los están llamando por ahí en el argot de la Organización Internacional del Trabajo como la generación perdida. No es para causar ningún escándalo, pero tenemos que ver cómo vamos a enfrentar este asunto, ¿no? Eh, Nunca ha habido una caída económica tan grave y una pérdida de empleos tan graves desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, ¿no? Desde el siglo pasado y este. Y la otra que es vital porque, y ahora lo platicaré más adelante, va a pegarle mucho la parte de diversidad, es la equidad de género. Si bien el Foro Económico Mundial en un reporte que se llama Global Gender Gap del 2019, decía que nos faltaban al ritmo que íbamos 108 años para que las mujeres pudieran estar equiparadas en número a los hombres y 202 años para que se quitara la brecha económica de salarios. Esta pandemia lo que está haciendo es que nos va a pegar terriblemente y va a ser un revés grande para que esa brecha
tarde más tiempo en cerrar. Entonces, esa es una parte, y para mí las tres partes más importantes en donde nos van a pegar estas metatendencias que están relacionados con el nuevo normal, ¿no? Siguiente, por favor. Les comentaba de la parte esta de proteger a la gente y proteger a la vida versus nuestro modo de vida, ¿no? Hablamos mucho del trabajo en las oficinas, de eso se trata, esto que estamos comentando ahorita, pero antes que eso yo creo que tenemos que pensar muchísimo en cómo vamos a proteger a nuestra gente, cómo vamos a tener una real comunicación, efectiva comunicación desde el punto de vista empresa y desde el mundo de vista global, cómo vamos a poder garantizar que haya una continuidad laboral. ¿Qué tienen que hacer las empresas para asegurar que bajen los costos? Y como decía, poder proteger la empleabilidad y el empleo que tienen las personas, ¿no? Tenemos que trabajar primero en cómo darle seguridad a la gente, cómo hacer a la gente resiliente para después empezar a pensar en eficiencia económica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que los empleados que no van a poder hacer home office, y ahorita voy a entrar un poquito más en ese detalle, se sientan seguros, ¿no? De volver a trabajar. ¿Qué protocolos de desinfección vamos a tener antes de volver? ¿Cómo vamos a monitorearlo? Se están haciendo autodiagnósticos antes de que entren a trabajar. ¿Cómo vamos a meter a la gente de forma escalonada para evitar infecciones? ¿Cómo vamos a trabajar en crear el hábito del distanciamiento social? ¿Qué equipo de protección personal nuevo van a necesitar? ¿Cómo vamos a tomar la temperatura? ¿Qué tanto tiene que invertir una compañía ahorita para poder generar todo eso, ¿no? Por eso estoy poniendo este slide en el futuro es ahorita, ¿no? Ya hablaron mucho Gustavo y Mónica de esto, pero nada más quiero retomar un poco. Solamente del 100% de la población laboral, solamente el 60%, digo el 40%, perdón, puede trabajar remotamente. Es más, incluso la Organización Internacional del Trabajo habla de que en países de alto ingreso solamente el 27% puede trabajar. Eso nos deja entre un 60 y un 73% de personas que no van a poder trabajar remoto, que no van a poder hacer trabajo en la oficina. Entonces, de ahí viene cómo vamos a hacer esa evolución y cómo vamos a proteger a la gente que tiene que ir al lugar de trabajo para que estén seguros, sean productivos y cómo vamos a flexibilizarnos, ¿no? Hay muchas ventajas y desventajas del trabajo en casa. Ese 40% que les digo, más o menos, que sí puede trabajar en las oficinas, hay una cuarta parte que le encanta trabajar en su casa, perdón, que le encanta trabajar en su casa, otra cuarta parte que odia trabajar en su casa, y la mitad que ni fu ni fa. Eso tiene mucho que ver también con la personalidad de la gente. Yo, por ejemplo, soy una persona extrovertida, yo me nutro de estar con gente, yo me nutro de platicar con mis compañeros, con mis colegas, de caminar las plantas, etcétera. Y de repente me encierran 3 meses y yo siento que voy a morir. Para un introvertido puede ser que sea maravilloso porque él se nutre de sus pensamientos y realmente son personas muy creativas. Ese es otro tema que tenemos que ver muy bien en relación con esto del trabajo en casa. Otro punto que yo también veo aquí y es muy importante es el punto de que el hecho de trabajar desde casa, hacer home office, puede crear mucha más microadministración. Necesitamos tener una cultura fuerte para asegurar productividad y seguimiento. Necesitamos contar con la tecnología adecuada. Eh, y además hay un tema que se toca muchísimo, que es cómo generamos sentido de pertenencia, engagement, identidad de la gente que está trabajando en home office, sobre todo de las nuevas generaciones, con el lugar de trabajo. Esa es una parte de la cultura que tenemos que trabajar profundamente, porque al momento de no tener identidad con el lugar en el que trabajo y simplemente realizar un trabajo, podría incrementar la rotación, porque lo que va a pasar es que yo puedo decir, pues me da igual trabajar en este lugar que en el otro, porque tengo esas habilidades para poder hacerlo, pero no tengo ninguna identidad con la empresa. Entonces ahí podemos tener problemas de rotación. Y obviamente se cometen más errores, ¿no? El trabajar en equipo, en conjunto, nos da un 6%, según estudios, de mayor productividad y eficiencia. Con esto no quiero decir que no se tenga que hacer, pero tenemos que tomar mucho en cuenta todos estos puntos, ¿no? El futuro del trabajo es hoy. Va a haber
va a haber 75 millones de trabajos desplazados, no por el COVID, esto no es una situación que surge con el COVID, sino por las nuevas revoluciones tecnológicas e industriales, ¿no? La industria 4.0. Pero la buena noticia es que se van a crear 133 millones de trabajos nuevos. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos... Siguiente slide. O yo soy el que no la ve. Ok, número uno es cómo vamos, cuáles son las habilidades que se tenían en el 2015, y esto no es algo nuevo, esto es algo del Fondo Económico Mundial de hace 3, 4 años más o menos. Bueno, desde el 2015. No la leo, no la leo, ustedes la pueden leer mucho más rápido que yo la puedo decir, pero tenemos que redefinir las habilidades que tenemos. Hay una brecha, como les había dicho, entre lo que tenemos de habilidad versus lo que estamos necesitando y cómo está evolucionando la tecnología. Se llama reskilling, poder hacer la rehabilidad, o sea, crear habilidades nuevas para la gente, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, y esta es la parte que les estaba comentando, ¿no? Cómo confiar que el capital humano a distancia logre sus objetivos es crearles la seguridad desde mi perspectiva. Tienen que estar seguros de en dónde están trabajando, por qué están trabajando, tener esa identidad, ya sea en sus casas o en el lugar de trabajo directamente, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un modelo que están llamándole ahorita Business Intelligence, un negocio inteligente, que se basa en 3 puntos específicamente. Uno es la tecnología, otra la parte de procesos y la de gente. La tecnología está a la izquierda, que va a requerir más inversión, y conforme te vas moviendo hacia la derecha, va a generarle mucho más valor a la gente, ¿no? Esta es la infraestructura, las herramientas, necesitas tener procesos y visión claro, y después necesitas hacer un cambio en la cultura importante. Hablaban de qué es lo que creen que el liderazgo necesita. Tenemos que romper mucho con esta cuestión de jerarquía porque quita mucho tiempo y crea mucha burocracia. El hecho de que el jefe tenga que dar el visto bueno. Tenemos que asegurar que los roles y responsabilidades estén claros, y tenemos que asegurar que la gente sepa lo que está haciendo y trabaje por objetivos. Hablaban mucho de confianza. La confianza es vital para poder hacer trabajo remoto, ¿no? Ya les había dicho el reskilling. Innovación. Estamos educados y cableados desde que nacemos, yo creo, y conforme vamos moviéndonos por la universidad, al no fracaso, a competir por quién es el que gana, a competir por quién es el que toca más instrumentos, quién habla mejores idiomas y quién fue la mejor universidad. Incluso en nuestras entrevistas, que eso es algo que tenemos que cambiar, en el reclutamiento, cuando hacemos assessment centers, hacemos que la gente compita unas con otros, ¿no? Por ahí hay una teoría que se llama de las supergallinas, si la quieren investigar. Y estamos fomentando que la gente tenga esta competencia no necesariamente sana, y además que tema muchísimo el fracaso, porque el hecho de que hagas algo mal o que te cometas un error ya te convierte no en un ganador. Entonces, yo hablo mucho de una contrarrevolución, una contracultura en relación al fracaso. El fracaso, cada fracaso que hacemos nos lleva un pasito menos y un pasito más cerca para lograr el éxito, para hacer que las cosas cambien radicalmente, para tirar paradigmas, ¿no? Trabajar mucho en parte de soft skills, que estamos hablando de inteligencia emocional, de resiliencia, y sobre todo la diversidad. Está comprobado que un equipo bien manejado y diverso va a dar muchos mejores resultados en mucho menos tiempo que un equipo que no tiene esa capacidad. Entonces, aquí no nada más estoy hablando aquí de género, aquí estoy hablando de grupos vulnerables, de personas de 60 años que todavía tienen una capacidad brutal para poder trabajar, de grupos LGBTs, etcétera. Entonces, de personas con discapacidad. En las plantas de Ford, específicamente ahí en Irapuato, donde están ustedes, hay un número importante de personas con discapacidad que han dado unos resultados impresionantes. Personas con sordera, personas con discapacidades motrices inferiores, que son
completamente, tienen una pertenencia importante y crean una identidad automática que hace incluso que cambie la cultura de la gente alrededor de ellos. Entonces, pues básicamente eso es lo que yo traigo. Quise enfocarme un poquito en la importancia que tiene el home office, pero también darnos cuenta que hay un porcentaje muy alto, especialmente en el mundo de la manufactura, que no va a poder trabajar en sus casas y que tenemos que crear las condiciones necesarias para que estén seguros y podamos ser productivos y hacer un cambio. Estamos todos en la misma tormenta, estamos todos bajo la misma tormenta, una tormenta terrible desde hace varios meses. La diferencia es que en muchos estamos navegando en diferentes barcos, ¿no? Mientras unos van en unas canoas que son muy susceptibles a la tormenta, hay otros que están en yates y otros en transatlánticos, pudiendo trabajar tranquilamente en sus casas, pudiendo percibir un sueldo. Entonces, ahí también tenemos que, es una línea muy delgada entre, como lo dije al principio, mi salud y mi vida versus mi modo de vida. Y con eso termino. Les agradezco muchísimo a todos y estoy listo para preguntas. Muchas gracias, Ulises, por tu participación bastante interesante y sobre todo muy enfocado a los temas no tanto nacionales, sino internacionales que atravesamos a nivel mundial. Y bueno, tenemos una pregunta muy enfocada a la empresa en donde tú actualmente laboras y pues nos hacen este cuestionamiento. ¿Cómo está contemplado por, en específico, tanto Cuautitlán como las demás matrices que se tienen, tanto nacionales como mundiales, la flexibilidad, recursos y seguimiento del personal que hará un home office? Justamente ahorita, mientras estamos hablando, se está llevando una encuesta mundial. Es muy importante, y ahorita lo decías tú, Vanessa, de hablar desde el contexto mundial, porque estamos ya muy pegados, de ver las personas que pueden, porque insisto, seguimos siendo una industria manufacturera, cuál es la preferencia que tienen. Una de las partes es la intención de poder incluso mover hasta diciembre de este año el hecho que la gente que pueda que pueda se quede en sus casas. Eh, y obviamente la preocupación más importante es la gente que regresa, que es el 90% de la plantilla mundial. ¿Cómo podemos hacer para que regresen con la mayor seguridad posible, ¿no? Pero por lo pronto es una encuesta para definir si tenemos la infraestructura en nuestras casas, si tenemos la ergonomía. Por ejemplo, ya mis lumbares me están matando porque yo no tengo una silla ergonómica para poder trabajar. Si tenemos la luz suficiente, si hay algún conflicto familiar, ¿no? En el hecho de que yo esté aquí porque tengo 4 o 5 hijos, etcétera. Entonces, esa es la situación. Estamos preguntándole a los empleados que tienen para en base a eso poder determinar si sí, si no y cuántos van a quererse hacer home office. A final de cuentas, y sobre todo en el mundo, no tanto de Ford, sino financiero, es algo que sirve mucho porque ahorras dinero, ahorras espacio, ahorras cuestiones de electricidad que contaminan, etcétera, no estando usando un edificio. Entonces, eso es lo que se está haciendo por lo pronto en Ford y estoy seguro que en la industria automotriz. Perfecto, yo creo que la mejor manera de recabar información es a través del personal y saber cuáles son las necesidades que tendrían para poder continuar con esta nueva normalidad. Y bueno, pues tenemos otra pregunta. La verdad, han llegado bastantes preguntas. Nos gustaría contestarlos a todos. De manera personal, se las haremos llegar a cada uno de los ponentes para que les puedan contestar. Y bueno, pues pasamos a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dicen, eh, ¿qué será, cuál será, cómo será la nueva adaptación de esta dinámica en cuestión de home office? ¿Tendrá alguna ventaja? ¿Tendrá beneficios? ¿Y cómo nos podemos adaptar después de que veníamos trabajando de manera presencial ahora a lo que es el home office? Lo dijo Mónica y lo dijo Gustavo por ahí. La adaptación no es fácil y yo lo comentaba también y depende mucho y tiene muchísimo que ver con la personalidad de cada quien y sobre todo con la dinámica familiar, ¿no? Eh, yo creo que es tener muy claro tus roles y responsabilidades. Eso es vital para cualquier empleo, ya sea en la empresa o en tu casa. Y sobre todo, trabajar por objetivos, ¿no? Eso es algo muy importante, tener tus roles claros, saber cuáles son tus objetivos y moverte para hacer eso. Ahora,
tienes que tener mucha disciplina porque, desde mi perspectiva, la disciplina te dice cuántas horas deberías de trabajar. Yo desde que estoy haciendo home office, estoy trabajando muchas más horas de las que trabajaba cuando iba a la oficina, como que tenía las cosas muy bien medidas. Estoy mal pasándome mucho en cuestión de comidas porque acepto juntas que no debería aceptar. Y eso es culpa mía porque yo no estoy llevando una disciplina adecuada, ¿no? Yo creo que todo es una cuestión, como la nueva normalidad, de hábito, de cómo nos vamos habituando, de qué tanta disciplina tenemos, de qué tan claros son nuestros objetivos y cómo los vamos a atacar en base a nuestros roles y responsabilidades. Y muy cierto, es una nueva, yo creo que al principio nos costó mucho trabajo adaptarnos al home office, ya que veníamos de tener una rutina diaria de salir de casa a trabajar en un espacio totalmente enfocado, ¿no? Hoy en día trabajamos de manera diferente, pues ahora estamos más bien como haciendo que nuestros espacios de casa sean espacios de trabajo. Y que no todo el mundo los tiene, que Y eso es pues otra cosa enfocado importante, a Vanessa. lo que nos Ay, perdón. mencionas, hay una no, no te preocupes, No, no, adelante. es que es como que se trabó y pensé que habías terminado, como que se No, congeló. no No, te no, sigue preocupes. y ahorita digo yo, por favor. Sí, digo, muy enfocado ahorita y dándole un poquito de continuidad a lo que nos decías, hay una pregunta que nos hicieron por vía correo y nos decían precisamente, ¿cuáles serían los tips para podernos adaptar a esta nueva modalidad de trabajo? No todo el mundo puede, y eso es lo que está contestando. Según encuestas que leí por ahí, hay muy poca gente, estamos hablando como un 30%, que tiene un espacio fijo para trabajar. No todo el mundo tiene la capacidad de tener en su casa una habitación adicional en donde haya buen internet para hacerlo. Pero yo creo que uno de los tips es eso, o sea, poder tener tu espacio reservado para trabajar, un espacio muy específico, ser muy disciplinado, vuelvo a lo mismo, o sea, por más que tengas junta a las 7, digas mi siguiente junta es a las 9, entonces me levanto a las 7, tomo la junta, después me meto a bañar y la tomo en pijama, aunque Mónica la tome en Crocs y demás, seguramente ya se bañó. Este, es eso, yo creo que es disciplina, es tener un espacio en donde estés cómodo, que sea tu espacio, que tenga la suficiente ventilación, ergonomía e iluminación, ¿no? Porque quieran o no, y esto también es un hecho, llega un momento que después de trabajar 3 meses en el mismo lugar, necesitas todas estas variables para poder estar siendo lo más productivo posible. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hay una pregunta que creo que está muy, muy bien estructurada. Y bueno, nos preguntan, ¿qué nos recomiendas para poder encaminar una organización hacia una cultura de accountability basada en colaboración, confianza? Lo primero que yo creo que tienen que hacer es, y sobre todo en estos momentos, es reevaluar cuáles son los valores, valga la redundancia, reevaluar los valores que tiene la compañía. Yo estoy muy seguro que muchas compañías o traen sus valores desde un punto de vista corporativo o generaron valores hace 10 años. Eh, y creo que esta reevaluación es importantísima para determinar si lo que estamos viviendo en la compañía es exactamente lo que está sintiendo la gente, porque probablemente no sea el mismo sentimiento ni tengamos los mismos valores. Hay valores universales, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le está pegando a la gente? Entonces yo creo que lo primero es reevaluar eso y el segundo cambio, el segundo punto, la segunda variable vital desde mi perspectiva para esto es, y para cualquier cambio de desarrollo organizacional, para cualquier manejo del cambio, es que haya un patrocinio, un sponsorship de la alta gerencia, del liderazgo. Mientras no haya un sponsorship y ellos prediquen con el cambio, muevan el cambio, eh, la alta gerencia, el liderazgo del equipo, de la compañía, de lo que sea, no va a poder cambiar nada, ¿no? Ni desde el punto de vista de diversidad, ni desde el punto de vista de cultura, ni desde el punto de vista de valores. Necesitamos predicar con el ejemplo, como le llaman el walk the talk. Y lamentablemente, ya les decía que una de las cosas que necesitamos cambiar desde el punto de vista cultural, y yo creo que mucho en México, es esta parte de que seguimos teniendo una jerarquía muy marcada. El mexicano le cuesta trabajo decir que no, porque entonces fracasa y ya está peor que el otro. Necesitamos crear esa contracultura del fracaso. Necesitamos alinearnos a que tiene que haber cambios y que la jerarquía tiene que ver por cuánto sé y no por qué oficina estoy utilizando, ¿no?
Eso creo que es lo importante. Sí, tienes toda la razón en esa parte. Creo que al final la manera en cómo bajes la información desde tu líder hacia tus colaboradores es una parte muy importante. Y bueno, aunado a eso, pues sí me gustaría, hay una pregunta o varias preguntas muy enfocadas como, ¿cuál sería tu eslogan para motivar a aquellos empleados que se sienten desmotivados trabajando en esta forma, en nuestra nueva forma? Para mí lo importante es romper paradigmas. Mi eslogan fue algo que escuché de una de mis compañeros en Hermosillo hace algunos años, que es: no solamente pienses afuera de la caja, patea la caja. Muy directo. Digo, y bueno, pues por último, para eh, continuar con nuestro foro, bueno, alguna pregunta que nos dicen, ¿qué efectos consideras que puede tener el home office a la organización y al personal? Como dije, para mí la preocupación más grande, y es donde tiene que estar muy pendiente el liderazgo, los supervisores, es la falta de identidad. El hecho de estar conviviendo, compartiendo, teniendo actividades con el resto de tu equipo, de la gente, crea identidad, te crea ese orgullo, te crea ese sentido de pertenencia. El hecho de no tenerlo, el hecho de estar haciendo home office y no poder contar con esas actividades que te generan esa pertenencia, es, yo creo, que la preocupación más grande. Ahí es donde yo creo que más nos tenemos que preocupar y enfocar para asegurar que la gente, por más que esté haciendo home office, siga teniendo ese orgullo de trabajar en el lugar en el que está trabajando. Genere esa pertenencia para evitar, como comenté, que el día de mañana, por falta de identidad, me voy a otro trabajo que es exactamente igual y da lo mismo si es la compañía A o la compañía Z, ¿no? Eso es lo que yo creo. Obviamente necesitamos fortalecer la cultura y disminuir otra vez, por más redundante que suene, la jerarquía y la microadministración, ¿no? Y las compañías también tienen que invertir en tecnología para asegurar que la gente le sea más fácil poder trabajar desde sus casas. Y no me refiero a que te instalen internet, ¿no? Sino crear dashboards, crear herramientas de predicción, etcétera, etcétera, incluso de reclutamiento para que la gente pueda estar más cómoda y trabajando mucho más ágilmente desde sus casas. Sí, tienes, o sea, ese punto sí es súper importante porque hoy en día estamos trabajando todos con las herramientas que creíamos que eran las correctas para trabajar, pero nos enfrentamos a muchos obstáculos, como bien dices. El Internet es un factor súper importante, pero adicional, que si el audífono, si nuestra cámara está acondicionada para podernos visualizar bien ante alguna reunión, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte que nos den o que se dé la empresa para poder hacer nuestro trabajo de manera eficaz, pues creo que es muy, muy importante. Y bueno, sí me gustaría hacerte esta última pregunta porque va muy enfocada a lo que es el tema automotriz en el cual tú te desempeñas y nos preguntan, ¿cómo pretende la industria automotriz estructurar el home office? Ya que según las estadísticas, en una de las áreas más afectadas en esta pandemia es el área automotriz. ¿Qué áreas se van a estructurar? ¿Tienen algún proyecto en esta parte, sobre todo en la parte operativa? La parte operativa, como les comenté, lo que estamos haciendo son eventos antes de que regrese la gente, durante, en el momento en que llegue, cómo se van a entrenar y después durante el momento del trabajo, ¿no? Eh, para empezar, se tiene que pasar por una serie de autorizaciones desde el punto de vista federal, tanto el Seguro Social y auditorías que nos ha hecho ya la Secretaría del Trabajo. Nosotros contamos con toda una infraestructura en la que se invirtió desde la perspectiva de sanitización de todas las áreas, en todas las plantas, un autodiagnóstico de la gente vía un código QR en el que tú dices si tienes algún síntoma o no. Se invirtió también en la compra de cámaras térmicas para la entrada de todas todas las entradas de las plantas, para que en cuestión de segundos, para evitar la aglomeración de gente y demás, puedas determinar si la persona tiene o no temperatura y es apto o no para trabajar. Se entrenó a toda la gente con una guía de trabajo que tenemos, una guía de regreso al trabajo en cómo sanitizar sus áreas, la sana distancia,
dónde están instalados los geles sanitizantes, etcétera, etcétera. Toda una serie de entrenamientos y de inversión para esa infraestructura en la que estamos trabajando para garantizar la seguridad y la salud de la gente. Ahora, también hay una nueva realidad en este nuevo normal, que es el uso de equipo de protección personal. A la gente se le entregan cubrebocas 2 veces al día, y tienen que usarlas ya como parte de su equipo de protección personal durante todo el transcurso de su jornada, además de unas caretas para poder garantizar que si en algún momento, el que sea, no se cumple ese 1,80 de sana distancia, puedan estar doblemente protegidos. Y también se les entrena no solamente desde la perspectiva de qué va a pasar en el trabajo, sino qué tienes que hacer saliendo del trabajo y al volver a tu casa, ¿no? Todos los protocolos al volver a tu casa, todos los protocolos para el trato con tu familia, todos los protocolos en dado caso que tengas algún familiar enfermo. Entonces, se ha invertido mucho tiempo y dinero en este sentido. Estuvimos prácticamente desde principios de marzo hasta el 1 de junio, que se nos nombró como una actividad esencial y que regresamos a trabajar. Y otro punto importante es que también se ha ido regresando desde un punto de vista muy escalonado, ¿no? No trajimos a todo el mundo a la vez porque necesitamos generar el hábito de todas estas nuevas normas y protocolos y de nuestra nueva realidad.